Muy buenas noches o buenas tardes o lo que sea viendo en este momento, ¿sí? Nosotros generalmente, como ves pasada en el video, tenemos un grupo, página de contenido, estamos en Instagram, Pinterest, y donde figuramos como Patish, y también mi canal personal, donde hacemos estudios bíblicos y hacemos reflexiones bíblicas con un grupo de personas. En este tiempo estamos haciendo los días jueves sobre Samuel y los días miércoles sobre eh, Segunda Corintios. Y hacemos un video como un pequeño resumen o lo que creemos que es importante. Sí, yo en este tiempo quería hablar un poco de Segunda Samuel. Y yo me preguntaba o reflexionaba sobre este hecho de cuántas veces le preguntamos a Dios y no le hacemos caso, ¿no? Esta idea, yo le puse de título a la reflexión, si preguntas, hace caso, ¿no? En la vida generalmente nosotros le preguntamos al que más sabe y preguntamos varias opiniones, hacemos varias opiniones y vamos buscando, reflexionando y muchas veces no hacemos caso y ahí está el resultado de nuestra vida. Así están muchas veces nuestros problemas y después nos preguntamos por qué. Yo quiero que hoy reflexionemos sobre la historia de David. David, ya en el libro de Samuel, tenemos que David ya está delante de una gran oportunidad, él muere su perseguidor, él es posible que fuera nombrado rey, ¿no? Y en esa situación especial, lo primero que hace en 2 Samuel capítulo 2 dice, pasado algún tiempo David consultó al Señor, ¿debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Sí, debe ir, respondió el Señor. ¿Y a qué ciudad quiere que vayas? A Hebrón. Así que David fue allá con sus dos esposas, ¿no? Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. Y se llevó además a sus hombres, cada cual acompañado de su familia, y todos se establecieron en Hebrón y sus aldeas. David, el que había salido victorioso, el que tenía la promesa de Dios de ser rey, le consulta a Dios, ¿qué hago? Es interesante que en la respuesta Dios le dice que vaya a Hebrón. Hebrón es una ciudad que está a 30 kilómetros, o está a 30 kilómetros de Jerusalén, que era de los levitas y que era una ciudad de refugio. Ahí iban aquellos que estaban necesitados o en problemas o en dificultades o eran acusados de algún delito, o lo hayan hecho o no. Y David tiene que ir a ese lugar. ¿Por qué no le dio otro lugar? Yo creo que si me hubiera dado a mí la pregunta, si yo hubiera hecho esa pregunta, no hubiera ido por ahí. Y la primera enseñanza que tenemos ahí es, claro, si vos vas a consultar, vas a obedecer. No importa lo que Dios te esté diciendo. Yo le decía a los hermanos, y a veces reflexiono con años difíciles que hemos pasado, ¿cuántas veces yo le pregunté a Dios y lo he hecho realmente muchas veces, si tenía que seguir siendo pastor? Digo, sí, pastor. Muchas veces no recibí respuesta. No recibí respuesta porque ya me la contestó esa vez, una vez. Lo que espera Dios que yo obedezca. Pero la historia dice que en 2 Samuel, la Biblia va a relatar del 2 al casi 5, vamos a ver una guerra civil, matanzas, quieren matar al rey de Israel, Judá lo nombra David y en el 5 ya queda ungido como rey. Y después en ese momento que está siendo ungido de Israel, y conquista la ciudad, los filisteos se levantan y dicen en el 5:18, los filisteos habían avanzado desplegando sus fuerzas en el valle de Reyafaín, así que David consultó al Señor, ¿debo atacar a los filisteos? ¿Los entregarás en mi poder? Atácalos, respondió el Señor. ¿Estás seguro que te los entregaré? Y ahí dice, entonces David fue a Baal Peresaim, que allí los derrotó, por eso aquel lugar se llama Baal Peresaim. David dijo, el Señor ha abierto brechas a mi paso entre mis enemigos. Así
como se abren brechas en el agua. Allí los filisteos dejaron abandonados sus ídolos y David y los soldados se los llevaron. Fíjate, en un momento donde David puede decir, bueno, tengo todo solucionado, ya tengo una capital, tengo solucionado el tema, soy rey de las dos naciones, se unió Israel en un solo gobierno. Él sabía lo que era la guerra, entendía que era la guerra, él podía decidir por sí, pero igual consulta al Señor y el Señor le da la victoria. Y una victoria fuerte, porque dejaban los ídolos, lo más preciado para un pagano en ese momento, para una persona que no era del pueblo de Dios, era su ídolo, lo dejaron abandonado. Dice la palabra de Dios que en el 22, cuando los filisteos volvieron a avanzar contra David, desplegaron su fuerza en el valle de Rephaim. Así que David volvió a consultar al Señor y no los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo. Entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido, como de paso sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Volvió a consultar. Él venía de una victoria, venía de ganar, venía de haber desarrollado, pero se volvió a levantar su enemigo y volvió a consultar. Y el Señor le da una estrategia diferente para que no se crea que él era el exitoso, sino que dependía de Dios. Dice que David se daba cuenta de eso. David se instaló en la fortaleza y la llamó ciudad de David. También construyó una muralla alrededor y desde ese terraplén hasta el palacio. Y se fortaleció más y más porque el Señor, Dios Todopoderoso, estaba con él. Así, en el final del 5:25, así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado. Si lo consultas a Dios, obedece. Dios tiene preparado algo especial para vos. Dios está dispuesto a darte algo especial. Pero si no consultas, obedece. Interesante que nosotros muchas veces pensamos que Dios va a actuar siempre de la misma manera. Dios va a responder de la misma manera, pero va a actuar de maneras diferentes. Le dijo, mira, va a vencer a los filisteos, pero no lo vas a hacer de esta manera. Y David obedeció. Si le consultas a Dios, obedece. En la historia de David nos mostramos que él pudo lograr, aunque tuvo que ir a un lugar refugio, fue un lugar y reinó en ese lugar. Tuvo que esperar para reinar sobre Israel, pero obedeció. Fue a atacar y tuvo que hacer un gran esfuerzo y los persiguió y obedeció. Después, cuando se volvió a enojar, volvió a obedecer, porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia a Dios, no a los hombres, hay bendición. Si te encontrás en un momento difícil, de duda, de problema, en un momento donde no sabes, y consultar a Dios, pero obedecele. No te olvides de obedecer. Dios está dispuesto a contestar tus preguntas. Dios está dispuesto a darte la respuesta, pero le tenés que hacer caso. ¿Sabes? Yo estoy viviendo en Moreno. Y el día que yo le dije, mi señora sintió que teníamos que venir a Moreno, yo dudé muchísimo. Y sigo dudando. Pero el Señor me sigue dando la misma respuesta. Y por experiencia propia te lo puedo decir. Cuando vos haces las cosas como Dios quiere, no como los hombres, como Dios quiere, Dios te bendice, Dios te fortalece y quiere que tengas un año diferente. Si preguntas, hace caso, porque vas a tener bendición. Que el Señor te bendiga.